Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, estimados estudiantes, por estar presentes hoy en nuestro CIPAS del ejercicio 1, tarea 4. Es la última tarea de nuestro curso Química Orgánica. Y al igual que en todas las actividades, vamos a tener 4 ejercicios. Este primer ejercicio es bastante sencillo. Yo creo que es de mucha atención, de hacer una buena consulta. Vamos a tener que hacer dos infografías, entonces, pues bueno, digamos es algo que ya aprendimos a desarrollar y el día de hoy les voy a contar la información que necesitan para poder desarrollar esas infografías. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a trabajar dos temas muy importantes. El primero es todos los derivados de los grupos carbonilo que nos hacen falta por revisar y los conceptos generales de biomoléculas. En cuanto al grupo carbonilo, vamos a ver algunos grupos funcionales como lo son los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, los halogenuros de acilo y las amidas. Estas, pues como pueden ver, son varios grupos funcionales que nos hacen falta. Así que el CIPAS de hoy va a ser un poco extenso. Trataré de ser muy puntual con todas las apreciaciones que desarrollemos y que no se haga pues tan aburrido el encuentro del día de hoy. También en la segunda parte vamos a trabajar todo lo que son biomoléculas, especialmente proteínas, carbohidratos y lípidos, que son las que nos solicita en este momento pues nuestra guía de trabajo. ¿Listo? Quiero iniciar este CIPAS con algo que les quedé pendiente del CIPAS anterior, y fue una pregunta que hizo una compañera, creo que fue Sandra, si mal no estoy, que nos preguntaba: profe, en esta reacción, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Para dónde se va? Entonces, resulta que en este proceso, que era la excisión de ésteres, si entendíamos la excisión como el rompimiento, ¿cierto? Que se da por presencia de un medio ácido, en este caso por el ácido iodídrico. Estos procesos se dan normalmente en 4 pasos, ¿listo? En el primer paso de la excisión o rompimiento ácido de éteres, mm, se hace una protonación del éter por el exceso de ácido. ¿Qué quiere decir protonación? Que uno de los enlaces que estaba teniendo el oxígeno se va a unir temporalmente con un hidrógeno, o sea, se va a protonar, va a tener una carga positiva parcial. ¿Listo? En un segundo momento se va a dar la ruptura de ese enlace carbono-oxígeno, dando paso a un carbocatión. Recuerden que el carbocatión es cuando el carbono queda con carga positiva. Lo que veíamos cuando trabajábamos todo lo de sustitución nucleofílica a 1 y 2. Y también va a dar paso a un alcohol protonado, el cual va a ser temporal y no se va a mantener en la reacción. Después, en un tercer paso, se da una sustitución de ese hidrógeno por el grupo yoduro, que es el que está acompañando al ácido yodídrico en este caso. Y finalmente se da la formación de agua del hidrógeno que se desprende del alcohol temporal, que se une con el exceso de oxígeno que teníamos anteriormente y el exceso de hidrógeno. Esas dos moléculas se combinan y dan proceso o dan paso a la formación de una molécula de agua. Entonces yo respondí en ese momento, pues al ver rápidamente, pues dije oxígeno, hidrógeno debe formar agua y sale con agua, pero no recordaba muy bien en ese momento cuáles eran los 4 pasos típicos del rompimiento o excisión de éteres. Entonces, era una tarea pendiente que tenía con Sandra. Ahí la dejo porque yo sé que Sandra va a ver el CIPAS, entonces espero que tu pregunta haya quedado clara en ese momento. Listo. Y ahora sí, arrancamos con lo que nos concierne a el ejercicio número 1 de la tarea número 4. Entonces, como les decía, chicos, vamos a tener que realizar dos infografías. En la primera infografía vamos a trabajar todo lo referente con el grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, en ella vamos a tener que hacer una consulta de aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres. Los ésteres son diferentes a los éteres, que ya los éteres los vimos en el CIPAS anterior de la unidad anterior, los halogenuros de acilo y las amidas. ¿Listo? Ese va a ser una primera infografía y una segunda infografía solamente para biomoléculas y queremos que trabajen solo 3, que son proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Listo?
En esas infografías, ¿qué se debe incluir? ¿Qué debe ir en esa infografía? Lo primero, la definición de cada uno de los grupos funcionales o de las biomoléculas, dependiendo pues el infograma que estén desarrollando. Deben colocar, por favor, la fórmula general en estructura esquelética. Esto es solo para los grupos funcionales, o sea, para el aldehído, la acetona, ácido carboxílico, éster, halogénuro, ácido y amida. Cómo se clasifican estos grupos funcionales y para el caso específico de, de la infografía de la biomolécula, creo que alguien se le abrió el micrófono por ahí, chicos, para que me ayuden. Gracias. Eso, gracias. Bien, y para el caso específico de las biomoléculas vamos a colocar la estructura de ellas, por lo menos una estructura en 3 dimensiones o al menos 2 dimensiones, y la función biológica de cada una de esas biomoléculas, o sea, cuál es la función de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos. ¿Listo? Eso únicamente para biomoléculas. Bien. Entonces, ¿qué es de esperar? En la tabla 1, pues tener nuestra infografía relacionado em, con los grupos carbonilo, que ya ustedes conocieron un poquito acerca de ellos, que son los que acabo de mencionar. Y en la infografía número 2, la idea es que encontremos todo lo relacionado con biomoléculas. Entonces, yo aquí traje más o menos uno que encontré en internet, porque me lo han presentado muchas veces, entonces ya lo tengo detectado, no lo vayan a usar porque ya sé que ya está hecho en internet y me están cogiendo infografías que ya estaban hechas y me las están pegando. Entonces, pues obviamente ustedes saben que eso es plagio, chicos. La idea es que la infografía sea original, sea desarrollada por ustedes. Pero pues este es un buen ejemplo que encontré por ahí. Hagan de cuenta que no está el nombre de la persona que lo hizo. Y bueno, entonces, por ejemplo, pueden colocar grupos funcionales en las biomoléculas, que son los grupos principales, mencionan el grupo, colocan una estructura representativa y eso sería, digamos, todo lo que debería incluirse en la infografía. Entonces miren que es una información muy corta, detallada, sin tanto texto, y eso nos va a ayudar pues a desarrollar nuestras infografías. ¿Listo? Creo que por ahí Sandra estaba levantando la mano. Hola Sandra, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Muchísimas gracias por la aclaración del ejercicio anterior. Ujú, Quisiera hacer alguna claridad con respecto a la infografía que se nos ujú, propone para hacer. sí. El grupo carbonilo eh, es un grupo común para los aldehídos y las cetonas, que solamente se Ujú, diferencia es por la ubicación en realidad, del doble enlace carbono-oxígeno, porque en las cetonas ocurre ujú. en un carbono secundario y en los aldehídos en un carbono primario. Eso ya lo Las vamos a ver. otras, Sí, el grupo eso es parte, carboxilo, eso es parte dime, de lo que perdón. sigue. Eso es parte de lo que sigue, sí. Entonces, Ah, bueno, no, digamos, ujú, es que había entendido, o sea, nos toca hacer la infografía y las ujú, otras sustancias que menciona el profe ahí son todas ujú, derivadas de los ácidos carboxílicos. exactamente. Estaba Ujú, mirando yo ¿cómo se dice? Lo que hay ¿cómo se llama? La guía de actividades y se ujú. propone la fecha para presentar la infografía hoy 14 de abril. No, 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 no. Digamos, no ¿Quedaron van mal a las alcanzar. fechas? Están mal las fechas, si no te Ah, preocupes. ok, gracias. La idea es que esta semana puedan hacer ese desarrollo y el lunes de la próxima ya podamos estar haciendo revisión de las infografías. Pero no, no, sí Ah, está bueno, mal la muchas fecha. gracias. Hoy hasta ahora empezó la actividad. Hoy se abrió, de hecho. Sí, señor. Listo. Gracias, muy No, amable. no, a ti, Sandra, por la apreciación. Listo. Entonces, como bien lo mencionaba Sandra, vamos a ver dentro de todos los ejercicios algunos grupos carbonilo y derivados de los ácidos carboxílicos. Ya ahorita vamos a trabajar un poquito acerca de ellos y vamos a trabajar con estas biomoléculas que están aquí, y principalmente aminoácidos, proteínas, carbohidratos, polisacáridos y lípidos, que son como las más representativas. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar porque, como les dije, es bastante largo y extenso el tema del día de hoy. Bien, entonces, ¿qué es esa vaina del grupo carbonilo? Resulta que el grupo carbonilo o está representado por un átomo de carbono que presenta una hibridación sp2. Recuerdan cuando veíamos hace mucho tiempo que era hibridación sp2, sp3, sp, el cual tiene un arreglo espacial plano trigonal que normalmente forma ángulos de 120 grados para enlaces tipo sigma, ¿m? Y de 90 grados para enlaces tipo pi, ¿vale? Entonces,
cuando forma esos ángulos de 120 grados, su geometría es trigonal plana, y cuando forma esos ángulos de 90 grados, normalmente su geometría va a ser plana. ¿Listo? Es importante mencionar que este grupo carbonilo, debido a la diferencia de electronegatividades que va a tener, entonces normalmente el carbocatión o el carbono va a tener una carga positiva y el oxígeno es el que nos va a estar aportando esa parte negativa de la estructura. Entonces esa diferencia de electronegatividades entre los átomos del oxígeno y del carbono tienden a generar una alta polaridad en este tipo de sustancias. ¿Listo? Esa alta polaridad lo que genera es la aparición de ese fenómeno que llamábamos resonancia, cuando vimos por allá, ustedes recuerdan cuando vimos el benceno, que los enlaces empezaban como a saltar de un lugar a otro. ¿Listo? Entonces ese mismo efecto va a sufrir el grupo carbonilo, ¿vale? Ese efecto de estructura resonante nos va a dar origen a diferentes tipos de grupos. Entonces, el primer grupo, como lo veíamos, se conoce con el nombre de grupo aldehído. Cuando el carbonilo toma, digamos, esa resonancia que forma parte de los aldehídos, toma esta estructura, que es R unido a un carbono que tiene doble enlace al oxígeno y él está unido a un átomo de hidrógeno. Normalmente los aldehídos se conocen con la fórmula general CHO, y a mí se me quedó así desde que lo vi en la universidad. Entonces yo siempre digo, chicos, acuérdense, si dice CHO es aldehído. Entonces, digamos, eso nos puede ayudar para poderlo identificar fácilmente dentro de una estructura. Mm, José, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Sí, yo estoy, es justamente hoy en la tarde antes de comenzar el CIPAS, estuve viendo este tipo de enlaces y sí, es Ujú, lo como dice, como lo que está explicando ahorita Sandra. Ahí vemos que son enlaces en el primero o en el segundo carbono, ¿sí? Y ujú. se cuenta se debe entender la estructura primero por la cantidad de carbones para poder generar el doble enlace. Claro, ¿Sí y si es sí un estoy bien? si es un carbono primario, normalmente va a ser un aldehído. ¿Listo? Miren que este carbono que está aquí únicamente va a estar unido a otro radical que tiene carbonos. Entonces él va a ser un carbono primario. Si el grupo carbonilo está unido a un carbono primario, entonces es un aldehído. Eso es lo que ustedes están diciendo con Sandra y es correcto. ¿Listo? Y cuando ya veamos las cetonas, por ejemplo, ya el carbono no va a ser primario, sino va a ser un carbono secundario. ¿Vale? Entonces, bueno, ya vamos a ver esa parte también. Importante de los aldehídos, que estos compuestos tienen un olor penetrante, es un olor bastante fuerte. De hecho, hay dos de ellos que quise traer para el ejemplo el día de hoy. El primero es el cinamaldehído, el cual es el que le da, digamos, el sabor y el olor típico a la canela. Cuando ustedes hacen la aguapanelita ya con limón y con canela, entonces, o el tintico con la canela, ese sabor peculiar o particular que da la canela es generado precisamente por un aldehído que se llama el cinamaldehído. También para los que les gustan mucho los perfumes, muchos de los perfumes que nosotros utilizamos tienen olor o fragancias derivadas del chocolate. ¿Listo? Cuando se da ese olor achocolatado, ¿sí? Es por la presencia de otro aldehído que se llama el butiraldehído o butanal en su nombre UPAC. Y ahorita vamos a ver un poquito de nomenclatura de cada uno de ellos. Es muy utilizado, como su nombre lo indica entonces, en la fabricación de perfumes y también cuando se quieren hacer, por ejemplo, sabores artificiales o olores artificiales de chocolate, ¿vale? Entonces, miren que este tipo de compuestos tiene una aplicación muy amplia en toda la parte de la industria, no solamente de alimentos, sino también en la industria cosmética. Entonces, pues bueno, digamos, los van a estar encontrando constantemente en su vida cotidiana. Bien. Vamos a conocer un poquito cómo se hace esa nomenclatura de los aldehídos. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nombramos un aldehído es numerar siempre la cadena más larga. Recuerden colocar números. Digamos, en este caso tenemos una cadena de 5 carbonos. Después le vamos a añadir el prefijo dependiendo del número de carbonos que tenga. En este caso, como son 5, pues el prefijo pues va a ser penta. Y le vamos a dar la terminación al. En este caso sería el pentanal. ¿Listo? El pentanal sería este aldehído que nos está apareciendo en este momento en pantalla. Digamos, esa nomenclatura no es tan complicada y podemos, por ejemplo, construir otro
a partir del nombre. Por ejemplo, el butanal serían 4 carbonos y le colocamos la terminación doble enlace o enlace H. Y completamos los enlaces. Recuerden que el carbono máximo 4 enlaces con hidrógenos. De esta forma podríamos construir a partir del nombre la estructura que muchas veces nos solicitan cuando nos piden los famosos isómeros. Entonces es importante poder construir esas estructuras. Bien, entonces es simplemente mantener el prefijo dependiendo del número de carbonos y le colocamos la terminación al. En este caso, pues era el butanal y en el anterior era el famoso pentanal. Muy bien. También encontramos, por ejemplo, cuando el grupo aldehído no está, digamos, solo dentro de la cadena carbonatada, sino que también hay radicales adicionales. Por ejemplo, en este primero que está en la parte de abajo, yo voy a sacar aquí mi puntero de mouse. A ver, por aquí. Eso, mi puntero láser aquí está listo. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos 2 metiles, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos numerando la cadena más larga y ubicamos en qué carbono están esos radicales que en este caso son metil. Como son 2 metiles, pues utilizamos el prefijo di-metil, colocamos el nombre de la cadena más larga, en este caso que es pentanal, y le damos la terminación al. ¿Listo? Entonces este compuesto se llamaría el 4,4 dimetil, porque hay 2 metiles, ¿cierto? Pentanal, que es la cadena más larga y que tiene el grupo carbonilo. Listo. Eso es cuando hay, por ejemplo, metiles en medio de la cadena carbonatada. En este caso, por ejemplo, cuando hay un doble enlace, ¿cierto? Puede presentarse, mire que en este no teníamos dobles enlaces, en este sí. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos primero hacer la numeración de la cadena, ¿cierto? Aquí me van a disculpar, no es hexen, es penten, porque hay 5. Si fuera hexen, pues serían 6. Me faltó colocar uno más. Entonces aquí es penten. ¿Mm? Y en el cuarto carbono, como ya es un alqueno, le vamos a colocar el sufijo en, ya no an de alcano, sino en, y la terminación al. Entonces este sería el pentén 4-enal. ¿Listo? Porque tiene 5 carbonos. Aquí, bueno, se me fue estaba haciendo también aquí con el hexano, entonces pues, me imagino me faltó colocar uno adicional, pero pues ténganlo en cuenta para que no vayan a cometer ese error. Listo. Y por ejemplo, también podemos encontrar el caso que se encuentren 2 grupos carbonilo. Miren, puede estar al inicio y al final de la cadena. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Le colocamos primero la numeración a la cadena carbonatada. En este caso, si hay 6 carbonos, entonces se coloca el prefijo hexan. Como no hay dobles enlaces, se coloca la terminación ano, hexano. Como hay 2, ¿cierto? Hay 2 2 radicales aldehído, entonces podemos llamarlo di y la terminación al. En este caso se llamaría la famosa hexanodial o el famoso hexanodial. ¿Listo? Estos son como algunos casos típicos que se pueden encontrar en nomenclatura de aldehídos y que bueno, es bueno que ustedes los tengan ahí presentes. José, cuéntame. Profe, ahí tengo una duda sobre el hexanodial. Es Ujú. dial porque hay 2 grupos funcionales, ¿sí? Dial Sí, por los 2 grupos funcionales. ¿Entendí? hay 2 grupos funcionales, CHO, 2 aldehídos, por Y decirlo así. Uno al sí, inicio y otro al final, y el hexano por los 6 carbonos que tiene. por los 6 carbonos que tiene. Es correcto. Gracias. Listo. Vale. Bien. Y pues, digamos, existen un montón de sustancias que podemos llamarlas aldehídos. De ellos, pues aquí les traje un listado corto de las principales con los que uno normalmente trabaja. ¿Mm? Y hay 2 formas de llamarlos. Mire que está el sistema común y el sistema IUPAC. Por ejemplo, el aldehído que tiene un solo carbono se le llama normalmente formaldehído. Cuando es IUPAC, pues se le da el prefijo met, que es de un carbono, recuérdenlo, y la terminación al. Entonces sería el famoso metanal o formaldehído, sería el mismo nombre. ¿Listo? Solo que uno existe en nomenclatura del sistema común o tradicional y el otro es del sistema IUPAC. Cuando tiene 2 carbonos, entonces se llama acetaldehído. Ya sabemos que en IUPAC la terminación, el prefijo sería et y la terminación al, entonces sería el etanal. Es el mismo compuesto, solo que en diferentes tipos de nomenclatura. ¿Listo? Y así vamos a encontrar, dependiendo del número de carbonos que tenga nuestro compuesto, los diferentes nombres comunes
y los nombres UPAC. Entonces es común que en estas sustancias, como los aldehídos, encontremos nombres comunes y nombre de UPAC. Me van a decir, profe, pero ¿cuál de los dos vamos a utilizar para la nomenclatura? Dice la guía que UPAC. Pero si ustedes me colocan el nombre de sistema común, para mí va a estar bien siempre y cuando pues esté relacionado con el número de carbonos. Aquí una connotación o una notación importante. Miren que cuando las cadenas ya son demasiado largas, se simplifica colocando el número de carbonos después del paréntesis de uno de los carbonos que está en el centro de la molécula, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos carbonos tiene este compuesto que está acá? Aquí tendría 1, 9 que hay aquí, 10 y otro que hay acá, 11. Por eso es que se llama UNDE. ¿Listo? UNDE canal. Entonces, cuando ustedes vean ese 10, es que le está multiplicando ese número de veces al carbono que está acá. Y lo van a sumar con los otros dos carbonos que están externamente, ¿vale? Entonces, eso es importante cuando vean las fórmulas moleculares abreviadas, porque a veces las cadenas de este tipo de compuestos son tan extensas que es difícil colocarlas en una sola página. Bien, otra que es muy importante mencionar es los aldehídos del benceno. ¿Listo? El más común se llama el benzaldehído o también es conocido con el nombre de benceno carbaldehído. ¿Listo? En UPAC se llama benceno carbaldehído y en nomenclatura de sistema común o tradicional se llama benzaldehído, que es simplemente la molécula del benceno unido al grupo carbonilo. ¿Listo? Al grupo carbonilo de los aldehídos. Muy bien. Listo. Ahora sí, vemos las cetonas. Entonces aquí es cuando Sandra y José nos decían, profe, es cuando está unido a un carbono que tiene dos carbonos. Sí, a eso se le llama un carbono secundario. Cuando el grupo carbonilo está unido en un carbono de tipo secundario, ya no es un aldehído, sino es una cetona. ¿Listo? Y yo aquí les traje un ejemplo típico, lo encontré ahorita en Mercado Libre, le taché los nombres porque después a uno lo pueden regañar por hacer publicidad. Las cetonas son solventes fuertes, realmente se utilizan mucho en la industria de explosivos, de pinturas, de textiles, en la parte farmacéutica son muy utilizados. De hecho, la famosa acetona, que yo sé que varias niñas de aquí conocen la famosa acetona, forma parte o es uno de los solventes más utilizados para la fabricación de los famosos removedores de uñas. ¿Listo? Yo les digo, bueno, la acetona tiene sus problemas cuando entra en contacto con la piel. Cuando vean que esos removedores dicen con acetona, ya casi no se está usando. Sin embargo, los que son baraticos aún todavía tienen acetona. Sin embargo, avisa, ¿listo? Entonces aquí les traje uno. Ay, fue madre, no tapé el nombre. Hagan de cuenta que no lo vieron, ¿listo? Me van a comer en las redes sociales con la publicidad que le hice hoy a la marca. Pero bueno, chicas, tengan cuidado. La acetona puede generar irritación en la piel y puede generar también deshidratación en las uñas. Por eso es que se les parten tan fácilmente. Entonces, pues bueno, esta era una publicidad política no pagada. En este grupo, como lo conocemos como cetonas, se encuentran normalmente unidos dos grupos o dos cadenas o dos radicales que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Listo? No necesariamente R1 y R2 deben ser iguales, puede ser uno diferente al otro. ¿Vale? Como les decía, entonces son comunes en las industrias utilizados como solventes. De hecho, la acetona también es uno de los componentes clave en la fabricación del famoso thinner. Para los que les gusta la pintura, los hombres que nos gusta a nosotros mismos arreglar la casa, el thinner es uno de los solventes más utilizados para diluir las pinturas, ¿verdad? Entonces, en conjunto, el thinner está mezclado, o se puede, digamos, obtener por la mezcla de varias sustancias, como lo son la acetona, el tolueno y el sileno. ¿Listo? Entre otras, pues ya depende mucho de la fórmula de fabricación de cada industria. Pero pues bueno, digamos que esos tres son como los componentes centrales del famoso thinner. Y ustedes ya han sentido el olor del thinner, que es bien representativo, ¿verdad? Son olores bastante penetrantes y muy fuertes. Bien, para la nomenclatura de cetonas, entonces, vamos a tener dos formas también de llamarlas, también por sistema tradicional o por sistema IUPAC. ¿Listo? Entonces, en el sistema tradicional lo que vamos a hacer es nombrar los radicales que están acompañando al grupo carbonilo de forma alfabética, de la A a la Z. Por ejemplo, en este que se está mostrando en este momento en la diapositiva, encontramos que tenemos dos radicales, un radical que es el radical etil y el otro radical que es el radical metil.
Los vamos a nombrar de forma alfabética. O sea, primero está la E y luego está la M, ¿cierto? Entonces este amigo se va a llamar la etil, metil y le vamos a terminar con la palabra cetona. ¿Listo? A mí se me hace que la nomenclatura de cetonas es una de las más facilitas en sistema tradicional. A mí me gusta mucho llamarlas por sistema tradicional. Profe, que si no la vale, sí se las valgo. Entonces, en este caso tenemos la famosa etil, metil, cetona. ¿Listo? Y también la podemos construir a partir del nombre, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso tengo la etilpropilcetona. Entonces lo que hago primero es colocar los dos radicales y en el centro colocar el grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, etil que es de 2 carbonos y el propil que es de 3 carbonos. Entonces, pues esa sería la forma de construir nuestra cetona a partir del nombre. Bien. En cuanto a la nomenclatura IUPAC, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Entonces lo primero es siempre numerar la cadena. ¿Listo? Vamos a numerar la cadena, después vamos a indicar en qué carbono está el grupo carbonilo. En este sí nos pide indicar en qué grupo está el grupo carbonilo. Miren que en tradicional no. En él no nos dice que ubiquemos en qué carbono está. En UPAC sí. Esas son como las dos diferencias más grandes. Y después vamos a colocar los prefijos de acuerdo al número de carbonos y le vamos a colocar la terminación ona. ¿Listo? Por ejemplo, veamos este que está aquí. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Ya sabemos que el prefijo para 4 carbonos es butan, ¿cierto? Y la terminación ona. ¿Listo? Si tuviera un doble enlace sería buten, de un alqueno, ¿cierto? Este es derivado de un alcano. Entonces, pues bueno. En este caso sería la famosa butanona. Ahora, ¿cómo se llama la cetona cuando hay otro tipo de radicales? Por ejemplo, aquí hay un metil, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es indicar en dónde está ese radical metil, en este caso está en el carbono 4, vamos a decir que se llama el 4-metil, y luego vamos a indicar en qué carbono está el grupo propilo, ¿cierto? Entonces, en este caso, estaría en el carbono 2, ¿cierto? Y llamaríamos el nombre de la cadena completa, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 carbonos. Entonces sería la 2-pentan y terminación ona. En total, este compuesto se llamaría el 4-metil 2-pentanona. Y veamos cómo funciona en un ciclo. ¿Listo? En los ciclos siempre se va a empezar a numerar por donde se encuentre el grupo funcional prioritario. En este caso, pues sería el grupo de la cetona, ¿cierto? Entonces empiezo a nombrar, a numerarlo en ese sentido y por donde encuentre primero al radical. Entonces, este sería el primer carbono, el segundo y el tercero. ¿Por qué no lo hago en sentido de las manecillas del reloj? Porque si no estaría en el carbono 1, 2, 3, 4, estaría en el carbono 5, estaría muy lejos la numeración. Siempre numero por donde encuentre primero a los radicales. En este caso, entonces, estaría en el carbono 3. Y lo nombro de esa forma. Entonces digo, en el carbono 3 hay un metil de una ciclo, hexan y terminación ona. ¿Listo? En este caso se llamaría la 3-metil ciclohexanona. Esas son como las dos nomenclaturas clásicas también para cetonas para que ustedes las tengan en cuenta en el momento de nombrar sus diferentes compuestos. Y aquí traigo algunas de las cetonas comunes que podemos encontrar en la industria. Por ejemplo, está la acetona, que es la famosa dimetilcetona, o sea, dos radicales metil unidos al grupo carbonilo. En este caso, entonces, sería la famosa acetona. En el nombre o nombre de IUPAC de la misma sería la 2-propanona. En el carbono 2, ¿cierto? Está el grupo carbonilo, ¿cierto? Y está acompañado de una cadena de 1, 2, 3 carbonos. En ese caso, propan y terminación ona. Encontramos otra que es la etilbutilcetona y la metilterbutilcetona, ¿listo? Que son otros tipos de compuestos que encontramos ahí. Y traje este como ejemplo, me pareció interesante, cuando hay varios tipos de radicales y hay dobles enlaces, ¿cómo podríamos llamar ese tipo de compuestos? Entonces, en esos casos, lo que debemos hacer es primero verificar, numerar la cadena más larga, en este caso es una cadena de 8 carbonos. Como tiene enlaces dobles sería un octeno, ¿cierto? Vamos a colocar cuántos dobles enlaces hay y en qué carbonos están, ¿cierto? Entonces aquí vemos que en el carbono 2 está el radical cetona, ¿cierto? Igual que en el carbono 6 y los dobles enlaces estarían en el carbono 3 y en el carbono 7. Entonces yo lo llamaría como la octa, luego nombro en donde encuentre los enlaces dobles, en este caso carbono 3 y carbono 7, o sea 3,7. Como hay dos, le coloco el término di
terminación en, porque es un alqueno, ¿cierto? Entonces sería el octa 3, 7, dien, y luego nombro o digo en qué carbonos están los grupos cetona. Entonces, en este caso estaría en el carbono 2 y en el carbono 6. Como hay dos, coloco el prefijo di, sería el da2,6, di y la terminación ona. ¿Listo? Entonces, este es uno de los que se pueden presentar, son bastante, digamos, complejos. Es para que ustedes pues conozcan también cómo podríamos llamar ese tipo de compuestos que tienen dobles enlaces dentro de las cetonas. Bien, ahora vamos a ver rápidamente otro de los grupos. En este caso son los ácidos carboxílicos. ¿Mm? El, el radical como tal es el COOH, conocido con el nombre de carboxilo, ¿listo? Y que se puede presentar de esta forma en las diferentes estructuras que tenemos que analizar. Entonces miren que puede ser aquí un carbono que está unido con un doble enlace al oxígeno, con un enlace sencillo al oxígeno y ese oxígeno unido al hidrógeno. Y ese carbono está unido a un radical o una cadena carbonatada. ¿Listo? Esto es común encontrarlo, por ejemplo, en el famoso ácido acético, que es utilizado en procesos de tintorería en la industria de curtido, de las curtiembres. De hecho, es bastante tóxico, por ahí le alcanza a poner la X de peligro. Entonces, pues bueno, eso es importante mencionarlo acerca de los ácidos carboxílicos. Estas moléculas tienen normalmente geometría trigonal plana, como ustedes pueden ver aquí tiene una geometría trigonal, son planos. Importante mencionarles que el grupo funcional o el grupo que tienen los ácidos carboxílicos, pues se llama el grupo carboxilo, ¿listo? Como lo encontramos aquí arriba, y el cual puede ser, se puede encontrar, por ejemplo, en ácidos carboxílicos alifáticos, ¿cierto? O en compuestos aromáticos. Por ejemplo, puede estar unido a benceno, ¿vale? En ese caso, la estructura o la fórmula general sería AR y el grupo carboxílico, ¿listo? Y si está unido a un compuesto alifático, o sea, de cadena abierta, en este caso sería R y el grupo carboxilo. Cualquiera de los dos son ácidos carboxílicos. Son compuestos muy polares que tienen, al igual que los aldehídos y las cetonas, olores muy intensos y tienen la capacidad de, digamos, reaccionar fácilmente entre sí gracias a algo que se llaman los puentes de hidrógeno, que eran un tipo de enlaces que veíamos en nuestra química general. Entonces, los ácidos carboxílicos suelen unirse a otros tipos de compuestos o entre ellos mismos gracias a la interacción de los puentes de hidrógeno. Común encontrarlos, como les decía, en procesos de tintorería, en la industria de curtido de curtiembres, y también es común encontrarlo en los barnices o en las lacas que les aplican a las maderas. ¿Listo? Por ejemplo, el ácido 1,4-butanodioico es uno de los aditivos más utilizados en las resinas de poliéster para la fabricación de esos barnices que le dan ese brillo bonito a las maderas cuando les aplican esa famosa laca. ¿Listo? Bien, y en cuanto a su nomenclatura, la misma situación. Siempre nombrar primero la cadena más larga. Vamos a iniciar siempre con la palabra ácido, ¿listo? Y después vamos a proceder a nombrar en donde encontremos radicales adicionales al grupo carboxilo, ¿listo? Perdónenme, chicos, un segundo, que es que está todo ya me empezó a molestar. Listo. Entonces, la forma de nombrarlo sería la palabra ácido, luego nombramos o colocamos el carbono en donde está el grupo metil y le vamos a colocar ácido 3, le nombramos el radical que tiene ahí, metil, y la terminación vamos a colocar el nombre completo o el prefijo completo de la cadena más larga. Como tiene 5 carbonos, el prefijo sería penta, ¿cierto? Y la terminación que le vamos a colocar es la palabra o el término oico. Puede ser oico o ico, cualquiera de los dos son válidos, ¿listo? En este caso aquí nos coloca el ácido 3-metil pentanoico, ¿listo? O también puede ser el ácido 3-metilpentano, bueno, en este caso suena mejor pentanoico. Veremos algunos otros casos en los cuales pues es mejor colocar el sufijo simplemente ico. ¿Listo? Entonces esa es la forma de nombrar nuestros ácidos carboxílicos o también los podemos construir a partir del nombre. Por ejemplo, si nos dicen el ácido 3-pentenoico, entonces lo que debemos hacer primero es colocar nuestra estructura
de cadena carbonatada, que es de 5 carbonos, ¿cierto? Pentén. Como dice pentén, quiere decir que tiene un enlace doble, ¿cierto? En el carbono 3. Entonces vamos a buscar carbono 3, le vamos a colocar el enlace doble y en el carbono 1 le vamos a colocar el grupo carboxilo, ¿cierto? Y vamos a completar los enlaces faltantes del carbono, recuerden, máximo 4 enlaces, con hidrógenos, ¿listo? De esa forma podríamos construir la estructura del famoso ácido 3-pentenoico. ¿Listo? Entonces son dos formas de darle la nomenclatura y construir, pues digamos, nuestras estructuras a partir del nombre. También encontramos otros ácidos muy comunes, como lo son el ácido metanoico, que es el de un carbono, ¿cierto? O el ácido etanoico, que es el de 2 carbonos, o el ácido propanoico, que es el de 3 carbonos, o el ácido butanoico, que es el de 4 carbonos. Ellos también van a tener nombres, por decirlo así, comunes. Por ejemplo, el ácido metanoico, su nombre común es el ácido fórmico. Ustedes habían escuchado antes ese ácido fórmico. ¿No habían escuchado antes? ¿O es la primera vez que escuchan al famoso ácido fórmico? Lo encontraron por allá alguna vez cuando lo aislaron en hormigas. Imagínense que las hormigas cuando muerden, ellas muerden en su sistema masticador, sueltan o excretan una sustancia que se conoce con el nombre de ácido fórmico y por eso recibió el nombre de formi, que es de hormiga. ¿Mm? Entonces el famoso ácido fórmico lo extrajeron de un animal por primera vez. Ya se puede obtener a partir de síntesis, pero pues bueno, digamos que esa fue una historia así chévere por contar. El ácido etanoico también es conocido como ácido acético. El ácido propanoico es conocido también como ácido propiónico. Y el ácido butanoico también es conocido como el ácido butírico. Y pues bueno, digamos de ellos existen un montón. ¿Listo? A mí me gustan mucho los nombres comunes de los ácidos carboxílicos. De hecho, cuando tienen más de 4 carbonos, me gustan mucho los nombres. Por ejemplo, en este que tiene 5 carbonos, se conoce con el nombre de ácido valérico. Este que tiene 1 y 4, 5 y otro que son aquí 6, ¿cierto? Tiene el nombre de ácido capriónico. Me gusta también mucho, por ejemplo, el ácido láurico, el mirístico, el palmítico. El palmítico tiene 16 carbonos. Aquí me tocó hacer una corrección al libro porque tenía un número que no era. Entonces es CH2 entre paréntesis 14. ¿Listo? Para que sumen en total 1, 14, 15 y 1, 16. ¿Listo? Por si llegan a ver alguna diapositiva, hay un error ahí en el desarrollo de la guía que teníamos antes en química orgánica. ¿Listo? Y pues digamos, estos son los ácidos monocarboxílicos saturados, ¿sí? O sea, que solo tienen un radical carboxílico, por eso se llaman monocarboxílicos. Pero también vamos a tener ácidos monocarboxílicos insaturados, normalmente cuando tienen dobles enlaces dentro de su cadena. Miren que estos solo son enlaces simples y cuando ya empiezan a tener enlaces dobles se llaman ácidos monocarboxílicos insaturados. ¿Listo? Algunos de ellos, por ejemplo, el ácido acrílico, el ácido oleico, o el ácido linoleico, que también es bastante conocido en la industria. Y también dentro de este mismo grupo vamos a tener a los famosos ácidos dicarboxílicos saturados. Dicarboxílico quiere decir que tienen el radical carboxilo tanto al inicio de la molécula como al final de la misma. ¿Listo? Entonces tiene dos, por eso se llama dicarboxílico. Mm, También vamos a encontrar los ácidos dicarboxílicos insaturados, o sea, aquellos que tienen dobles enlaces dentro de su cadena. Los hidroxiácidos, que también son aquellos que tienen, por ejemplo, el radical carboxilo, pero también tienen el hidroxilo. Ustedes lo recuerdan por ahí de cipas anteriores. Y, por ejemplo, dentro de esos hidroácidos encontramos uno muy común, yo sé que ustedes lo han escuchado antes, el famoso ácido cítrico, ¿cierto? De hecho, también el ácido málico, que está, digamos, en las manzanas, forma parte de los compuestos que le dan ese sabor tan particular a las manzanas y a los cítricos. Entonces, son estos famosos hidroxiácidos. Bien. Y pues bueno, aquí era cuando Sandra nos decía, profe, es que también vamos a ver algunos compuestos que son derivados de los ácidos carboxílicos. Sí, por ejemplo, los cloruros ácidos son derivados de los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas son también derivados de los ácidos carboxílicos y los tioésteres también son derivados de los ácidos carboxílicos. Dentro de
Todos estos derivados creo que solo vamos a ver los ésteres y las amidas, que son como los más representativos de los derivados de ácido carboxílico. Y pues vamos a iniciar pues con las famosas amidas. Normalmente las amidas son menos reactivas que los dos grupos que acabamos de ver anteriormente. Son bastante estables en agua, pero se suelen romper muy fácilmente en presencia de ácidos o bases fuertes. ¿Listo? Entonces, cuando veamos reacciones de amidas y ácidos carboxílicos y demás, vamos a darnos cuenta que cuando hay presencia de ácidos o bases fuertes, ellos se van a romper en estructuras primarias. Por ejemplo, una de las más conocidas dentro de las amidas son las famosas poliamidas. Las poliamidas son varias amidas que se unen en cadenas y son utilizadas normalmente como fibras sintéticas. La más conocida de ellas, yo sé que ustedes la han escuchado antes, el famoso nylon, con el que hacen los cordones de los zapatos. Ese, ahí el famoso nylon, es una poliamida, o sea, es una cadena larga de amidas. Existen diferentes tipos de amidas, entre ellas pues están las amidas primarias, ¿cierto? Que pues obviamente una amida primaria es aquella que está unida en un carbono pues primario. Están las famosas amidas secundarias, que pues son carbonos que vienen que son carbonos secundarios donde la amida está unida a un carbono secundario. Y las amidas terciarias que provienen de carbonos terciarios, ¿listo? Entonces es común que encontremos por sustitución estos radicales dentro de las cadenas carbonatadas. Por ejemplo, si encontramos NH2, NHR o NRR, van a ser tres tipos de amidas. Miren que la que está aquí es una amida primaria, la que está aquí es una amida secundaria y la que tenemos aquí va a ser una amida terciaria. Y aquí se representa fácilmente con esa misma estructura. ¿Listo? Entonces recuerden, amidas primarias, secundarias y terciarias. Aquí es importante mencionar que estos grupos R y R' pueden ser iguales. O sea, el sustituyente ahí puede ser igual, por ejemplo, un metil, o puede ser diferente. Uno puede ser un metil y el otro un etil. No pasa nada. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Las amidas también son muy utilizadas en la industria como espesantes. Por ejemplo, los geles que utilizan para el cabello, lo utilizan mucho las amidas para hacer que tomen esa consistencia como espesa y gelatinosa. Bien, para la nomenclatura de amidas, entonces, ¿cómo funciona? Siempre hay que nombrar los radicales que acompañan a, al grupo amida, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es nombrar los radicales, en este caso también siempre de forma alfabética. Aquí tenemos uno que es el etil y la cadena más larga que es la propil, ¿cierto? 1, 2, 3 carbonos. Entonces vamos a nombrar primero N-etil, que sería el radical, propan y la terminación amida. Entonces este se llamaría la N-etil propan amida. Esa sería la forma de nombrar nuestras famosas amidas. También la podemos construir a partir del nombre. Por ejemplo, si me dicen la N-metilbutanamina, entonces me está diciendo que es una amina que está en una cadena de 4 carbonos y que tiene un sustituyente metílico. Entonces voy a colocar primero la cadena de 4 carbonos, coloco el radical amida y le coloco unido al nitrógeno el radical metil. ¿Listo? De esa forma tendría la N-metilbutanamina. Bien, eso es como términos generales, nomenclatura de amidas. También vamos a encontrar, por ejemplo, esta que está aquí, que tiene un solo carbono, se va a llamar la metanamina. Cuando tiene dos carbonos, se va a llamar la metanamida, la etanamida, perdón, de dos carbonos. Aquí ya vimos esta, ¿cierto? La acabamos de nombrar hace un momentico, la N-metilpropanamina. Y esta puede ser otra que es la NN-dimetilbutanamida. En este caso es porque hay dos metiles unidos aquí en este nitrógeno. Entonces, digamos, aquí está CH3 dos veces, por eso dice dimetilbutanamida, que sería la cadena más larga de nuestro compuesto. Y pues acá hay algunas básicas que se pueden encontrar en diferentes ejercicios, por si llegan a encontrar alguna reacción a alguno de estos compuestos, entonces para que lo conozcan, por ejemplo, este ya lo vimos, que tiene dos carbonos y se llama la famosa etanamida, o también acetamida,
tiene también nombre común. Cuando la amida está unida a un benceno, entonces se llama la benzamida. Este también ya lo vimos, ¿cierto? Que era la N-metil etanamida, perdón. Entonces estoy hablando como Carlitos con esta gripa. Chicos, discúlpenme por favor. Tenemos también la metilbenzamida, que también está unida al benceno. Tenemos la diacetamida y la N-metildiacetamida. Bueno, esos son algunos de los ejemplos que podemos mencionar. Bueno, después de eso, pues siguen los famosos ésteres. Recuerden que los ésteres son diferentes a los éteres y ellos tienen una fórmula o un grupo funcional, como lo pueden ver aquí, que es R, o sea, un radical carbonatado unido al carbono, que está unido a un enlace doble con el oxígeno, que tiene un enlace simple con el oxígeno y que ese oxígeno está unido a otro radical, que puede ser el mismo o puede ser diferente. ¿Listo? Bien. Se puede presentar de esta forma dentro de nuestros compuestos o de esta forma. Ambas son, digamos, válidas. Recuerden que cada extremo de este tipo de nomenclatura indica la presencia de un carbono. ¿Listo? Entonces aquí habría un carbono, aquí habría un radical carbonatado y lo mismo aquí en este extremo. Importante los ésteres porque son compuestos que suelen tener olores muy agradables y son utilizados en perfumería. Yo por aquí, por ejemplo, les traje el propiletanoato, que es el que le da el olor delicioso a las peras. A mí me encanta el olor de la pera. O está el metilsalicilato, que es el que le da ese olor tan particular a las cerezas, ¿listo? Y pues normalmente, miren, aquí les traje este cuadrito como para que ustedes digan, uy, profe, ¿qué tipos de ésteres son comunes encontrar en las diferentes frutas que nosotros estamos trabajando? Por ejemplo, estos ésteres pues van a tener la unión de dos grupitos, un grupo que llamamos el grupo alcohólico y el otro que llamamos el derivado de ácido carboxílico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un metanoato de butilo, podríamos estar hablando del éster que le da ese olor y ese sabor particular a las frambuesitas, ¿listo? Si estamos hablando, por ejemplo, de un etanoato de butilo, estaríamos hablando del que le da el sabor y el olorcito a las manzanitas. Si estamos hablando de un etanoato de pentilo, podríamos estar hablando del que le da ese olor característico a los bananos. A mí me encanta este, creo que a veces ustedes lo hacen en química orgánica. La extracción del butanoato de butilo, que es el que le da ese olor típico a la piña, me parece que eso de los olores de las frutas más deliciosos es el de la piña y es uno de los que es más fácil de extraer. Entonces, pues bueno, digamos que varios de ellos son posibles de obtener. Por aquí también hay uno muy conocido, el metanoato de etilo, que es el que le da ese olor característico al Bacardí, a los que les gusta echarse sus traguitos por ahí los viernes. Entonces, ese metanoato de etilo es muy común en este tipo de alcoholes. Bien. Normalmente estos compuestos se extraen de las frutas y se mezclan para crear, por ejemplo, esencias o saborizantes. ¿Listo? También se pueden sintetizar y se pueden generar saborizantes artificiales. ¿Listo? Entonces, pues bueno, que son las famosas esencias que ustedes a veces se encuentran por ahí y las pueden utilizar. Bien, entonces ya habíamos hablado del metanoato de etilo, típico en los rones, se le da el olorcito característico al ron. El etanoato de octilo también es uno de los, digamos, de los que les da ese olor típico a las naranjas. El etanoato de pentilo, pues ya lo habíamos mencionado, el que le da el olorcito a los plátanos. El butirato de etilo, el que le da a las piñas. Estos albaricoques son muy parecidos a los duraznos, ¿sí? Sin embargo, son diferentes. El albaricoque se da más hacia las partes eh, con estaciones, no hacia los trópicos, sino hacia las partes con estaciones. Sin embargo, yo los he probado y a mí me saben igual que el durazno. Son un poquito más, digamos, más húmedos, pero son muy parecidos a los duraznos. Y pues bueno, digamos, son algunas de las sustancias que podrían estar presentes en nuestras frutas y les dan ese olor o ese sabor característico. Bien, entonces, ¿cómo nombrar los ésteres? Igual, siempre tenemos que encontrar cuál es la cadena más larga que está unido al grupo éster y lo vamos a llamar siempre de forma alfabética. Entonces, en este caso tenemos que la cadena más larga es bután, ¿cierto? Butano, ¿sí? Luego le vamos a colocar la terminación ato, butanoato, y unido al término de el radical que esté acompañando en la parte inferior. En este caso es un etilo, entonces sería el butanoato de etilo.
¿Listo? Entonces, estos también son bastante fáciles de nombrar. Siempre, digamos, nombrar la cadena más larga y luego la terminación ato. Aquí la terminación ato es clave en los ésteres. Y luego unirlo con el radical con el cual lo esté acompañando, en este caso, el famoso etilo. Entonces, este sería el butanoato de etilo. Si yo quisiera llamar este que está aquí, miren que es uno de los precursores típicos de los olores del banano o el plátano que llaman por ahí. Estas son las famosas albaricoques que se parecen un montón a los duraznos, yo creo que son duraznos, pero allá tienen otro nombre y sí, tienen, digamos, una connotación diferente y son familias diferentes. O si quisiera darle el nombre a este que está aquí, que es precursor en las manzanas, entonces pues simplemente es hacer el mismo ejercicio. Siempre nombrar la cadena más larga carbonatada, ¿cierto? Luego la terminación ato y luego unirlo al radical que lo acompaña, que en este caso también sería pues un etilo en este caso. Aquí casi todos son etilo, este sí es un metilo. Entonces, pues bueno, digamos, si quisiéramos llamarlos. ¿Y cómo podemos llamarlos también a partir del nombre? ¿Cómo podemos construir la molécula o la fórmula estructural de nuestro compuesto? Entonces, en este caso tendríamos el propanoato de metilo. Entonces, lo primero que hacemos es colocar la cadena de 3 carbonos, porque es propano, ¿cierto? 1, 2, 3. Le colocamos el radical éster y lo unimos a un radical metilo, que sería uno con un solo carbono. Y después completamos los enlaces colocando los hidrógenos correspondientes para completar los 4 enlaces que puede tener nuestro amigo carbono. Bien, y estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar de ésteres, famosísimo así también que ustedes lo tengan en cuenta, el famoso benzoato de etilo. Entonces cuando está unido al benceno, entonces se le coloca la palabra benzo, terminación ato, y el radical que lo esté acompañando, en este caso como es de 2 carbonos, pues es un etilo. ¿Listo? Este de aquí, entonces es el mismo, aquí tenemos un fenilo, ¿cierto? Entonces este es el famoso fenilo. Y como tiene 1, 2, 3 carbonos, sería el propanoato de fenilo, que son pues bastante comunes en los ejercicios que van a encontrar en nuestra, creo que eso es en el ejercicio número 3 que hay que clasificar unas reacciones. Bien, ahora vamos a ver a los famosos halogenuros de ácido. Entonces en los halogenuros de ácido, ellos tienen un grupo muy conocido que pues tiene el nombre de alcanoilo. ¿Listo? El grupo alcanoilo es simplemente un radical unido al carbono, unido al oxígeno y a un halógeno. Siempre que ustedes encuentren una X dentro de las fórmulas o las estructuras generales, va a estar haciendo relación a un halógeno. Halógeno, recuerden que son los elementos del grupo 7 o bueno 17 de la tabla periódica, como el cloro, el bromo, el yodo, entre otros. ¿Listo? De los derivados de los ácidos carboxílicos, estos halogenuros de ácido son los más reactivos frente a los ataques nucleófilos. ¿Listo? Entonces ellos son bastante reactivos, son muy utilizados como propulsores en los aerosoles, o sea, para que digamos, tengan un buen alcance los aerosoles, y también son muy utilizados como refrigerantes. Se utilizan en la industria principalmente como refrigerantes y como anestésicos. Normalmente en medicina también se utilizan de esta forma. Ellos pueden estar unidos a un radical de cadena abierta o pueden estar unidos a un anillo aromático. Cuando están unidos a un anillo aromático se denominan normalmente como haluros de arohilo. ¿Listo? Entonces, cuando están unidos a un anillo aromático, se llaman normalmente haluros de arohilo. Un ejemplo clásico es el famoso bromuro de benzoilo. Y miren que aquí ya estamos viendo un poco la nomenclatura de este tipo de compuestos. Siempre se nombra el halógeno que está acompañando al compuesto, entonces en este caso con la terminación uro, entonces se bromuro, y con el radical en este caso que sería el benzoilo. ¿Listo? En este caso se llamaría bromuro de benzoilo. Creo que por ahí vi a José levantando la mano. José, ¿cómo vas? Bien, profe, pero tengo una duda ahí, chiquita. Dale, Si dale. fuera, si puede ser con otro anillo aromático diferente al benceno, ¿cierto? Sí, claro, sí, sí, siempre y O sea, cuando pues cumple las condiciones de aromaticidad que podría, veíamos en los podría ser cipas con anteriores. podría ser un pentanilo, ¿cierto? Un ¿Sí? pentanilo. No, Eh, el, mm,
La estructura de 5 puntas, el Pues penta. tocaría ver si es un compuesto aromático. Acuérdate que la Sí, aromaticidad tiene unas condiciones. tiene que tener una Ajá. resonancia, obviamente. Debe Sí, tener porque si fuera resonancia y solamente la, debe, si y el solamente fuera número el de pentano, no. carbonos, y el número de carbonos y la relación con hidrógenos debe tener también una relación. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en algún CIPAS? Sí, sí, claro. Que eso lo vimos cuando vimos aromaticidad y antiaromaticidad. Entonces, pues bueno, digamos, si cumple con las condiciones de aromaticidad, vale, o sea, puede ser un ciclo diferente, sí, no hay ningún problema. Listo. Bueno, y seguimos por aquí entonces para poder nombrar un poquito, darle una nomenclatura a este tipo de compuestos que son los famosos halogenuros de ácido. Entonces lo primero que vamos a colocar, como les decía, es siempre el nombre del halógeno que está en la cadena principal, en este caso pues sería el cloro, y le colocamos la terminación uro, en este caso sería el cloruro, y luego procedemos a colocar o nombrar los carbonos en donde encontremos, por ejemplo, enlaces dobles o radicales, perdón chicos, donde encontremos enlaces dobles o radicales y los vamos a nombrar. ¿Listo? Entonces, en este caso, este compuesto que ustedes ven aquí sería el cloruro de, en el carbono 3 hay un radical metil, su cadena más larga tiene 6 carbonos, entonces sería el cloruro de 3-metil-ex, que hace referencia a los 6 carbonos de la cadena. Y también vamos a nombrar, indicar en qué carbono está el doble enlace. Entonces miren que el doble enlace está en el carbono 3. Entonces se vuelve y se marca 3 raya en, que indica terminación de un alqueno, ¿cierto? Y le vamos a dar la terminación o hilo. En total, él se llamaría el cloruro de 3-metil-ex, 3-enohilo. ¿Listo? Y pues también, miren que aquí cada vez que se ingresan, pues, diferentes tipos de halógenos, por ejemplo, en este caso el bromo prima sobre el cloro para el nombre, para nombrarlo, yo por aquí había puesto algo, no creo que no lo alcancé, de cuáles son los halógenos que priman para nombrarlos en este tipo de compuestos, pero bueno, ahí les cuento rápidamente, el bromo prima sobre el cloro para la nomenclatura, en este caso, entonces aquí tendríamos que este sería el bromuro de, en el carbono 4 hay un cloro, entonces yo lo llamo bromuro de 4 cloro, ¿cierto? En el carbono 3 hay un radical metilo, entonces lo llamo carbono 3, metil, y le doy el nombre de la cadena. Como tiene 5 carbonos, entonces ese es el pentán. Miren que no tienen dobles enlaces, o si no sería el pentán y la terminación o hilo. ¿Listo? Entonces esa es la forma de poderlos llamar en nomenclatura IUPAC. Y aquí tenemos otros, por ejemplo, el famoso cloruro de acetilo. Este ya, aquí tenemos 2 carbonos, por eso es que se le da la terminación acet. ¿Listo? Recuerden que la otra es form. Este es el nombre, pues decirlo así, común de ese halogenuro de ácido. Ya vimos este, el bromuro de benzoilo. Y aquí tendríamos, por ejemplo, el cloruro, ¿cierto? De ciclo hexan carbonilo. Listo. Esos son como los, digamos, las connotaciones clásicas para darle nomenclatura a este tipo de compuestos. Muy bien. Y pues con eso terminamos grupo carbonilo, que es bastante extenso. No se preocupen, chicos, que igual los vamos a ir trabajando en todos los CIPAs. Como ustedes han visto, el primer CIPA siempre es como el recorrido general de todas las moléculas y luego vamos haciendo énfasis en cada una de ellas a medida que lo vamos necesitando. Ahora vamos a iniciar con el tema de biomoléculas y vamos a iniciar con las primarias, que digamos, si no entendemos muy bien el concepto de aminoácido de aquí para allá va a ser muy complejo tratar de entender todo el tema de biomoléculas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es simplemente un compuesto que está formado por un grupo amino. ¿Listo? Y por un grupo carboxilo. No, normalmente el que estaba presente en los ácidos, ¿cierto? La unión de esos dos grupos, amino y carboxilo, forman algo que vamos a llamar enlace peptídico. ¿Listo? Esa unión entre el grupo amino, aquí lo voy a poner, ahí está, ¿listo? Entre el grupo amino y el grupo carboxilo, que es este que está acá, ese enlace que se forma entre el carbono y el nitrógeno, normalmente se conoce con el nombre de enlace peptídico. ¿Listo? También se le conoce con el nombre de enlace a amida. ¿Listo? Puede recibir cualquiera de los dos nombres. Aquí yo no sé por qué no se está moviendo hoy mi... ay, bueno, no se quiso animar
mi biomolécula en donde se ven pues esos dos componentes que son el grupo amido y el grupo carboxilo. Bien, los aminoácidos pueden asociarse entre sí, como ustedes lo pueden ver aquí, y pueden formar cadenas muy largas, ¿sí? Em, perdón, chicos, perdónenme un segundo. Listo. Entonces, pueden formar cadenas muy largas. Cuando forman cadenas de menos de 50 aminoácidos, con frecuencia reciben el nombre de péptidos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean un conjunto de aminoácidos unidos y hasta 50, o sea, menor a 50, se les suele atribuir el nombre de péptidos. ¿Y qué pasa cuando, bueno, ahorita vamos a ver qué pasa cuando tienen estructuras más largas de 50 aminoácidos? Los aminoácidos tienden a tomar dos comportamientos muy usuales cuando forman sus estructuras. Mm, Cuando forman estructuras secundarias, tienden a formar algo que se llaman, ay, perdón chicos que me cogió la tos otra vez. Ay, Jesús, qué horrible. Tienden a formar algo que se llaman alfa hélices. ¿Listo? Las alfa hélices se forman gracias a los puentes de hidrógeno. Ya habíamos hablado un poquito de esas estructuras anteriormente. O también se puede formar en algo que se llaman láminas beta. Ya vamos a ver qué es una lámina beta. Simplemente es una estructura que se pliega y tiene una forma de escalera. Perdón, chicos, regálenme un segundo, por favor. Ya volví, chicos. Discúlpenme, por favor, que me coge esa tos horrible y no me deja hablar. Bien, entonces les estaba contando, las biomoléculas, como los aminoácidos, cuando están formando sus estructuras secundarias, tienden a formar dos tipos de estructuras, algo que llamamos las alfa hélices y otras que llamamos las láminas beta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esa vaina de las alfa hélices y las láminas beta? ¿Listo? Entonces, las láminas beta normalmente están formadas por carbonos y radicales que están unidos a través de enlaces peptídicos. ¿Listo? Ellas cuando se pliegan tienden a tomar esta forma eh, en forma de escalera y adicionalmente como que se pliega sobre ella misma y de esa forma da una forma como de herradura. ¿Listo? A ellas se les llama normalmente láminas beta. ¿Listo? Muy bien. Dentro de estas moléculas denominadas aminoácidos encontramos a los famosos aminoácidos esenciales. Entre ellos encontramos la alanina, la arginina, la aspargina, el ácido aspartico, la cisteína, la cistina. Bueno, de hecho son más o menos unos 20 que son parte fundamental de la vida. Digamos, sin ellos realmente las estructuras básicas de los organismos no podrían desarrollarse. ¿Listo? Tienden normalmente a tener abreviaturas. Por ejemplo, la alanina se puede abreviar como ALA o con una A mayúscula. La arginina con ARG o una R. ¿Listo? Aquí es donde empieza uno como a padecer porque uno llega y, uy, fue madre, entonces en una biomolécula, profe, cuando yo encuentre una R ya no es de un radical carbonatado. Bueno, digamos, va a depender, ¿vale? Va a depender del tipo de estructura que estemos viendo. Y pues no se suele utilizar mucho la R porque miren que se puede confundir con cadenas laterales, digamos, carbonatadas o radicales que pueden estar acompañando a la biomolécula. Bien, em, eso son como algunas de las más importantes. Aquí les presenté cuántas, 2, 4, 6, 8, 9 de las 20 más importantes. Bien. Listo, entonces recuerden que cuando son menos de 50 aminoácidos unidos, reciben el nombre de, a ver si se nos quedó,
Ya se les olvidó. Ay, Dios mío. Bueno, ahí se los pongo. Péptidos, creo. Péptidos, muy bien. Eso es, muy bien. Listo. Y cuando tienen más de 50 aminoácidos, empiezan a recibir el nombre de proteínas. ¿Listo? Y las proteínas se pueden clasificar en dos grupos grandes. Unas que llamamos proteínas fibrosas y otras que llamamos proteínas globulares. Y va a depender mucho de su conformación tridimensional y de cómo éstas se agrupan. ¿Listo? Miren que aquí ustedes están viendo algo muy común que pasa con las bases nitrogenadas. Recuerden la adenina, la timina, la guanina, el uracilo, que son esas letras que están apareciendo en este momento. Cuando ellas empiezan a transcribirse, dan origen a las cadenas de proteínas. ¿Listo? Así es como funcionan normalmente los seres vivos, a través de estas transcripciones y demás, y generan las proteínas que nos mantienen con vida. Bien, entonces estas proteínas suelen tener 4 tipos de estructuras. Entonces podemos encontrar proteínas con estructuras primarias, ¿sí? Que hacen referencia a las cadenas lineales de la proteína. Podemos tener estructuras secundarias, en donde ya la orientación de los segmentos de los péptidos se puede dar por alfa hélices o beta láminas, que fueron las que acabamos de ver hace un momentito. O pueden tener también estructuras terciarias, que es cuando se pliegan sobre sí mismas las estructuras secundarias y se reacomodan de forma tridimensional. Y uno dice como, uy, profe, espere, porque imaginarme eso en mi cabeza ya me genera cierto dolor. Entonces, para eso tenemos aquí estas figuritas. Entonces, muy bien. La primera, entonces, la estructura primaria sería como la forma lineal del aminoácido. Y en la proteína, pues sería la forma lineal de una proteína. Ya cuando tiene una estructura secundaria, entonces vamos a encontrar las famosas alfa hélices y las beta láminas. Normalmente las beta láminas se suelen, digamos, representar con flechas para no hacer el pliegue, porque es difícil armar ese tipo de pliegues en las estructuras. Entonces, cuando ustedes encuentren una flecha dentro de una estructura secundaria de una proteína, es porque hace referencia a una beta lámina. ¿Listo? Y esto es lo que vemos normalmente en una estructura terciaria. Miren que encontramos alfa hélices, beta láminas y también encontramos estructuras primarias que forman parte de esa proteína. Esa estructura que ustedes ven ahí es típica de cada una de las proteínas, y si no tiene esa estructura, la función que desempeña o la función que debe desempeñar no se puede desarrollar. La estructura siempre se debe mantener, y si llega a tener alguna desconfiguración dentro de su estructura, puede ser una proteína que no va a cumplir con su función biológica. ¿Listo? Ya vamos a ver un poquito de funciones biológicas de las proteínas. Bien, eh, aquí ustedes dicen como, uy, profe, esto se ve bastante extraño. Pero quise traerlo para que ustedes se den cuenta de más o menos cómo es que se dan esos pliegues de las proteínas cuando se están formando este tipo de biomoléculas. Entonces, miren, si ustedes tienen la unión de los aminoácidos, miren que aquí están las abreviaturas, ¿cierto? La valina, la lisina, la prolina, bueno, varias, la leucina, la glicina, entre otras, la histina. Entonces, cuando están así en forma lineal, a esto se le llama una estructura primaria. Cuando se empiezan a plegar, esta de aquí sería una alfa hélice, ¿cierto? Y cuando ellas empiezan a replegar dentro de sí mismas, se empiezan a formar esas famosas estructuras terciarias. Y cuando se repliegan las estructuras terciarias dentro de sí mismas, se forman las estructuras cuaternarias, ¿listo? Que son los agregados de péptidos de estructuras terciarias. Entonces, cuando se empiezan a agregar diferentes estructuras terciarias, a eso se le llama la famosa estructura cuaternaria. Bien, y pues acá hay otra forma de tratar de comprender este mundo interesante de las famosas proteínas. Entonces, bueno, cuando tenemos la cadena lineal, entonces son estructuras primarias. Cuando se pliegan en alfa hélices o beta láminas, tenemos estructuras secundarias. Cuando esas estructuras secundarias se pliegan sobre sí misma, empiezan a formarse las estructuras terciarias. Aquí, por ejemplo, está haciendo referencia a un grupo hemo, ¿sí? El grupo hemo es típico de la famosa hemoglobina. Ustedes saben dónde está la hemoglobina, ¿cierto? En la sangre. Muy bien. Entonces, normalmente está en la sangre de nosotros. También es importante este tipo de proteínas porque forma parte de este tipo de estructuras. Entonces,
los grupos hemo están normalmente dentro de la hemoglobina, ¿vale? Ahora vamos a ver también ahí uno muy interesante. También podemos encontrar como estructuras terciarias la famosa queratina. ¿Sí han escuchado por ahí las famosas queratinas? Las chicas cuando van y se hacen esos peinados tan bonitos. Entonces las queratinas también forman parte de estas proteínas que tienen estructuras terciarias. Y cuando estas estructuras terciarias se unen y se pliegan entre sí, o sea, el conjunto de estructuras terciarias, forman las famosas estructuras cuaternarias. ¿Listo? En este caso aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 subunidades. ¿M? Y esta es la famosa hemoglobina. ¿Listo? La hemoglobina es una estructura cuaternaria que tiene 4 componentes o 4 subunidades de hemoglobina. ¿Listo? Entonces, cuando se pliegan 4 sobre ella, ahí tiene su función básica en la sangre. Si no se pliega de esta forma y no tiene em, los 4 sistemas globulares, por decirlo así, no va a tener su función biológica adecuada. Se puede, pues digamos, no va a ser funcional, por decirlo así. Bien, entonces ahí mire que apareció un término interesante que fue globular. Resulta que existen dos grandes familias de proteínas, las proteínas fibrosas, como por ejemplo la elastina, el famoso colágeno, que por ahí está muy de moda en las niñas para que no se partan las uñas y que no se caiga el cabello y tener cabello bonito. Entonces, el famoso colágeno. Entonces, estas proteínas fibrosas normalmente son de cadenas lineales, ¿sí? Que tienen cadenas de polipéptidos que están arreglados uno al lado del otro. ¿Listo? Miren, aquí es un polipéptido y acá hay otro polipéptido. Se arreglan uno al lado del otro. Normalmente son filamentos largos. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo una cadena de queratina, ¿sí? Dentro de nuestro cabello. Miren que aquí está, digamos, los componentes del cabello, donde está la escama, la cutícula, la corteza celular, la microfibra, la protofibra, y están por dentro de esas protofibras, están las famosas cadenas de queratina. Por eso es que la queratina le da tan buena estructura a los cabellos, porque miren que forma parte estructural de nuestro cabello. Bien, y sale el otro tipo de proteínas que se conoce con el nombre de proteínas globulares. Ellas tienden a enrollarse en forma de casi esférica, ¿sí? Se enrollan sobre sí mismas, a diferencia de las laminares que se mantienen una al lado de la otra. Las globulares tienden a formar, digamos, estructuras compactas casi esféricas. Y pues habíamos visto una de las típicas que son esas 4 estructuras terciarias que se unen entre sí para formar la famosa hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es una estructura muy parecida a la clorofila, solo que en ella la estructura central está compuesta o tiene una molécula de hierro, mientras que en la clorofila encontramos una molécula de magnesio. Entonces, bueno, digamos que son así como información interesante que podemos encontrar en la naturaleza. Bien. Y esto es lo que nosotros vemos normalmente como nuestros famosos globulitos rojos, ¿cierto? Que tienen esas formas circulares, es gracias a este comportamiento que tienen las proteínas globulares de tener esa forma compacta y casi esférica. ¿Listo? Bien. Entonces, en conclusión, digamos, para hacer una diferenciación de los dos tipos de proteínas, tenemos que las proteínas fibrosas son normalmente alargadas, son poco solubles en agua. Ustedes meten un cabello entre agua y esa vaina para que se diluya difícil, difícil. De hecho, cuando le sale un cabello en el agua o en el tinto, uno dice como, ah, le sale un pelo a la comida. Suele tener funciones estructurales, o sea, para mantener la estructura del, digamos, del cabello, del sitio en donde se encuentre. Y típicos ejemplos, por ejemplo, el colágeno y la queratina. Mientras que las proteínas globulares suelen ser compactas, ¿cierto? Digamos, es un poco redondeadas, por decirlo así, son muy solubles en agua. Tienen una amplia variedad de funciones y dentro de ellas encontramos, por ejemplo, la mioglobina, la hemoglobina y diferentes tipos de enzimas que hay en la naturaleza. Bien. Eso es como a grosso modo qué son las proteínas, cómo se pueden clasificar. Y ahora vamos a ver otro tipo de biomoléculas que son los famosos lípidos. Los lípidos son compuestos
que principalmente están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y que en ocasiones suelen tener, por ejemplo, elementos que los acompañan como nitrógeno, azufre, fósforo, entre otros, y tienen una estructura o fórmula general de la siguiente forma: CH3, CH2, entre paréntesis N, COOH. ¿Listo? Esta es la fórmula general para los lípidos, por ahí por si a alguno le sirve para que pueda ir armando su infografía, ¿no? También tiene una solubilidad limitada en agua, entonces, digamos, tienen un comportamiento muy similar a, a las proteínas de tipo fibroso, ¿cierto? Que son poco solubles en agua. Y normalmente estos lípidos suelen aislarse de organismos vivos por extracción con disolventes orgánicos no polares. O sea, se hacen procesos de extracción, por ejemplo, creo que ustedes alcanzan a ver arrastre con vapor y Soslet, si mal no estoy. El Soslet se puede hacer extracción polar y no polar, y eso tiene referencia con el tipo de solvente que se utilice. Entonces hay solventes no polares y solventes polares. Allá en laboratorio ustedes irán a trabajar con algunos solventes y les irán a indicar pues esas connotaciones. Dentro de los lípidos es común encontrar, por ejemplo, las famosas grasas, los aceites, las ceras y muchas de las vitaminas y hormonas que forman parte de nuestro organismo. Estos lípidos suelen clasificarse en dos grupos grandes: aquellos que se asemejan a las grasas y a las ceras, y aquellos que se asemejan al colesterol o a otros esteroides. Y miren que ahí aparece ese famoso colesterol. A quien ya el médico le ha dicho: tiene el colesterol alto, papacito o mamacita. ¿Sí? Entonces, cuando vamos al médico, empiezan a aparecer aquí estos famosos lípidos que, si no, digamos, no son ingeridos de forma adecuada, pueden generar problemas cardiovasculares normalmente en nuestras vidas. Bien, en cuanto a las ceras, grasas y aceites, estas son normalmente mezclas de diferentes ésteres y ácidos carboxílicos con cadenas muy largas. Esto quiere decir que son entre 16 hasta 36 carbonos, o sea, son bastante extensas. Y una de las más comunes es la famosa cera de abejas, que es el famoso hexadecanoato de triacontilo. Miren que nombrar biomoléculas ya no es tan sencillo como nombrar las moléculas orgánicas básicas. Sin embargo, se mantienen algunas de las, digamos, premisas que les hemos dado para nombrar este tipo de compuestos. Entonces, este es un ejemplo clásico, la famosa cera de abeja, que tiene un montón de usos. Antes las velas las hacían con ceras de abejas. Las buenas velas eran hechas con ceras de abejas, son muy, digamos, resistentes, duran mucho. También servía antes para encerar maderas, para darles un acabado pues muy bonito a los que les gustaba la carpintería. Entonces se hacía un encerado de la madera para hacer conservación de la misma. También se utilizaba en la fabricación de papel, de telas, de cueros, como conservante, como impermeabilizante, mejor dicho, hasta como materia prima, como protector solar. Había protectores solares que tienen cera de abejas, porque permite pues aislar la piel de los efectos dañinos de los rayos UV del sol. Bueno, también tiene algunas connotaciones muy interesantes, y es que es antibiótico, puede servir para eliminar mohos, bacterias. em, entonces, pues bueno, digamos que quería traerles este tipo de información porque realmente lo que nos sirve para nuestro ejercicio. Industrialmente pueden ser estos usos y muchos más. También sirve para formulación de vaselinas, cremas corporales, faciales. Bueno, mejor dicho, tiene un montón de usos estas ceras. em, que forman parte de los lípidos. ¿Listo? Y aquí aparecen unos que ya son muy conocidos por ustedes. Cuando les dice: tiene los triglicéridos altos, papacito. Y uno como: ay, carambas, ahora sí me enfermé. Miro hacia abajo y ¡puy! Me mareo. Listo. Entonces, los famosos triglicéridos son, por decirlo así, compuestos que tienen tres cadenas de glicerol, ¿sí? Que son normalmente compuestas por una parte ácida y una parte esteárica, ¿sí? Entonces tenemos tres. Cuando hay tres, por eso recibe el nombre de triglicéridos. Los tres están unidos, mírenlos acá. Es una cadena larga de tres ácidos con
componentes también esteáricos, que son estas cadenas largas que ustedes encuentran aquí. Químicamente, esas grasas que acabamos de ver y los aceites son triglicéridos, o también pueden ser triacilgliceroles, que son triésteres de glicerol. ¿Listo? Triésteres, ¿sí? Aquí ustedes ven el famoso radical éster, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Entonces, al tener o sea, 3, suelen ser también grasas o aceites. También suelen ser llamados ácidos grasos por ahí. Normalmente nosotros, los animales, utilizamos este tipo de biomoléculas para almacenar energía a largo plazo. O sea, la barriga de los hombres no es porque comamos mucho, no es porque no hagamos deporte, es que estamos almacenando energía para utilizarla en el largo plazo. ¿Listo? Y bueno, sí, digamos que es una forma en la que el metabolismo se encarga de empezar a almacenar energía para procesos adicionales. Entonces es posible que un gordito, si lo dejan aguantando hambre, pueda sobrevivir un poco más de tiempo que una persona flaquita, porque va a tener bastante reserva de energía para poder desarrollar sus procesos. Bien, dentro de los lípidos encontramos lípidos complejos o saponificables. ¿Listo? Dentro de esos lípidos complejos o saponificables encontramos, por ejemplo, la glicerina, que es un ácido graso. Encontramos los acilglicéridos, como los éteres glicéricos, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. ¿Listo? Que son como esos 3 grandes grupos dentro de los lípidos complejos o saponificables. Y también tenemos algo que se llaman lípidos simples o insaponificables. Dentro de ellos típicos son los que tienen terpenos, como los monoterpenos, o también los que tienen unidades de isopreno, o que pueden tener 2, 3, 4, incluso hasta 8 unidades de isopreno. También encontramos dentro de ellos los famosos esteroides, que son esas cosas que se inyectan los muchachos que hacen fisicoculturismo y después terminan con problemas cardíacos y muriendo a los 35 años. Bueno, y también las famosas prostaglandinas, que son pues obviamente funcionales en todos los aspectos de la vida en el ser humano. Bien, y pasamos ya para terminar. Hoy sí el CIPAS estuvo bastante extenso porque eran muchos temas, a los famosos carbohidratos. Los carbohidratos tienen una fórmula general que es la CH2O y entre paréntesis N. ¿Listo? Obviamente, como ustedes se dan cuenta, está formado de carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de esos carbohidratos pueden recibir diferentes nombres. Yo sé que ustedes los han escuchado antes, como por ejemplo los glúcidos o los azúcares. Yo sé que les han prohibido, el médico les ha dicho, ya no más azúcar porque te vas a enfermar. O también reciben el nombre de hidratos de carbono. Entonces, cuando escuchen carbohidrato, glúcido, azúcar, hidrato de carbono, es que están hablando de un carbohidrato. Los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza y es la forma más económica, por decirlo así, en que se puede obtener energía en las dietas de, em, digamos, en el alimento o en la dieta diaria de un ser humano. ¿Listo? Entonces el carbohidrato es como la fuente rápida de energía. Bien. Dentro de los carbohidratos existen algo que llamamos carbohidratos básicos o azúcares simples que reciben el nombre de monosacáridos. Los monosacáridos son compuestos orgánicos que tienen cadena central de carbono. Miren, aquí está el ejemplo. Tiene una cadena central de carbono y que puede tener cualquiera de estos dos grupos funcionales. Puede tener un aldehído, el famoso CHO, mírenlo aquí, CHO, o puede tener una cetona. ¿Listo? Este que está aquí en el ejemplo es un monosacárido que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Listo? Y tiene un aldehído. Dentro de estos carbohidratos, denominados monosacáridos, es común que encontremos varios grupos hidroxilo. Miren que este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 grupos hidroxilo. Y también es común encontrar átomos de hidrógeno. Este carbohidrato tipo monosacárido que ustedes están viendo aquí se conoce como glucosa, que es una de los azúcares más conocidos en la naturaleza. También es importante mencionar que cuando los carbohidratos, digamos, dos carbohidratos simples se unen, forman algo que se llama disacáridos. Y cuando se empiezan a unir más de 2 y hasta 10, por ejemplo,
reciben el nombre de oligosacáridos. Y cuando tienen más de 10, reciben el nombre de polisacáridos. ¿Listo? Entonces recuerden, cuando están solitos se llaman monosacáridos, cuando se unen dos se llaman disacáridos, cuando se unen de 2 hasta 10, bueno, normalmente son 2 o más, ¿sí? Yo le pondría 3. De 3 a 10 se llaman oligosacáridos y cuando se une un número de 10 moléculas de carbohidratos se llaman polisacáridos. ¿Listo? Entonces aquí vemos los diferentes tipos de carbohidratos. Entonces recuérdenlos, los monosacáridos, que son los carbohidratos más simples, por ejemplo la glucosa, la fructosa. Los disacáridos, que son la unión de dos monosacáridos, como por ejemplo la lactosa y la sacarosa. Yo sé que esa sacarosa ustedes la consumen bastante seguidito. Cuando le ponen allá la azuquitar al juguito, a la limonada, ahí están utilizando sacarosa, también conocida como el azúcar de cocina. Los olisacáridos, cuando son cadenas cortas, hasta máximo 10, miren, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces este es un oligosacárido, es una unión de 9, por ejemplo, 9 azúcares como tal. Y cuando las cadenas son muy largas, como la que están viendo aquí, suelen llamarse polisacáridos. Polisacáridos comunes, por ejemplo, la celulosa, que es muy común en los árboles y en las plantas. De hecho, las hojas con las que imprimimos nuestros trabajos tienen celulosa, lignina también, y el famoso glucógeno. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 tipos de carbohidratos: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Bien, dentro de los monosacáridos, los más importantes son aquellos que contienen en su estructura central entre 5 y 6 carbonos. Los que tienen 5 carbonos suelen recibir el nombre de pentosas y los que tienen 6 carbonos suelen recibir el nombre de hexosas. Miren que ustedes aquí tienen varios monosacáridos, ¿cierto? Si yo quisiera saber cuántos carbonos tiene este, simplemente los cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Este que está aquí, que se llama la D-ribosa, es una pentosa. Y estos que están aquí abajo normalmente suelen ser hexosas. Y aparecen algunas muy conocidas como la D-glucosa, la manosa, la galactosa, la talosa, que son muy conocidas y están presentes, por ejemplo, en la leche y en los azúcares normales, como les decía hace un rato, con la sacarosa y demás. Bien, aquí está. Entonces, cuando tiene en su cadena central 5 carbonos, reciben el nombre de pentosas. Una pentosa clásica es la ribosa. Y cuando tiene 6 carbonos en su cadena central, recibe el nombre de hexosa. ¿Listo? Normalmente esos monosacáridos, cuando tienen 3 carbonos, reciben el nombre de triosas. Cuando tienen 4 carbonos se llaman tetrosas. Cuando tienen 5, pues pentosas. Cuando tienen 6, hexosas. Es común encontrar solo estas 4 posibles combinaciones: 3 carbonos centrales, triosas; 4 carbonos centrales, tetrosas; 5 carbonos centrales, pentosas; y 6 carbonos centrales, hexosas. Listo. Entonces, es importante pues recordar dentro de esos monosacáridos que es posible que tengan un radical aldehído, ¿cierto? O un radical cetona. Mírenlo, aquí está, en esta parte. Cuando recibe o cuando tiene el radical aldehído, recibe el nombre de aldosa. Y cuando tiene el radical cetona, le decimos que es una cetosa. ¿Listo? Entonces recuerden, si tiene el grupo CHO, aldosa. Si tiene el carbono unido a un doble enlace con oxígeno, entonces es una cetosa. Bien, eso rápidamente para que lo recuerden por ahí. Y pues, por ejemplo, la glucosa es una aldosa. Miren que tiene aquí el grupo CHO. Y la fructosa, por su parte, es una acetosa porque tiene aquí el carbono unido al doble enlace con el oxígeno. ¿Listo? Este que está aquí es el famoso, la famosa cetona, el grupo cetona. Bien. Y aquí es donde toma otra vez mucha importancia el tema de los isómeros. Y vuelvo y le repito, chicos, porque me están haciendo mal los isómeros. En los trabajos, los pocos que alcancé a revisar, y pido excusas públicamente por ello, debido a pues los quebrantos de salud que tuve, no alcancé a revisar nada. Estoy con inhaladores, ha sido una vaina complicada.
Como se han dado cuenta, he hecho un esfuerzo bastante interesante para no perder la voz. Sin embargo, lo que alcancé a revisar, estábamos cometiendo otra vez errores con los isómeros. Recuerden que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente estructura. Miren este ejemplo aquí, es clásico, y aquí en los carbohidratos sí que va a ser fundamental eso. Miren en el carbono 1, 2, 3, en el carbono 4, el grupo OH está hacia la derecha. Y en esta misma estructura, en el carbono 4, el grupo OH está hacia la izquierda. Solamente por ese cambio de posición, esta que está aquí se llama glucosa y esta que está acá se llama galactosa. Miren que las fórmulas moleculares son exactamente las mismas. Tienen el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, el mismo número de oxígenos. Cuando eso sucede, cuando la fórmula molecular es igual, pero la estructura es diferente, hablamos de isómeros. ¿Listo? Por favor, no se les olvide. Aquí en carbohidratos es fundamental conocer eso. Miren que solo el hecho de que se cambie la ubicación de este grupo OH va a hacer que cambie inmediatamente el tipo de carbohidrato que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, miren por acá. Este que está aquí, la glucosa, que fue el mismo que estábamos viendo hace un momentín, y la galactosa. Y acá ya le colocamos otra, que es la fructosa. Este es un poco más fácil de identificarlo porque miren que tiene un grupo cetona, ¿cierto? Que es ese C unido al doble enlace con el oxígeno, ¿vale? Entonces la fructosa, miren que tiene la glucosa, la galactosa y la fructosa tienen la misma fórmula molecular, son isómeros. Isómeros de posición o isómeros posicionales también que llaman por ahí. ¿Listo? Entonces, para que los tengan muy en cuenta. Ya para concluir, resulta que los carbohidratos sufren de un problema muy interesante. Cuando están en presencia con el agua, como que se incomodan estos hombres y buscan alguna forma para volver a su equilibrio natural. Y sufren un fenómeno que se llama ciclación. Suelen formar cadenas cerradas. ¿De qué forma lo hacen? El primer carbono del carbohidrato se pliega sobre el último carbono de ese carbohidrato. ¿Listo? Generando este tipo de estructuras cíclicas. Miren, el primer carbono se pliega sobre el último carbono y forma la estructura cíclica a través de este oxígeno que es el que permite ese pliegue y esa conformación de esa estructura. A eso que ustedes están viendo aquí es la famosa estructura de la glucosa ciclada. Miren que aquí ya vimos, ay, pero que no se está moviendo esto. Ahí se quedó pegado, perdón. Ya, ahora sí. Listo. Aquí ya salió. Esta era que está aquí. Esta era la famosa glucosa, digamos, de cadena abierta. Pero es común encontrarla en la naturaleza de esta forma, ciclada. Ella se cierra a través de su oxígeno y a través del repliegue del primer carbono sobre el sexto carbono de la estructura. ¿Listo? Que es este movimiento que ustedes están viendo aquí en color rojo. Entonces, siempre estos carbohidratos en presencia del agua parece que se incomodan un montón y buscan encontrar estabilidad química estructural a través del proceso de ciclado. Bien, ese tipo de estructuras suelen representarse a través de las famosas proyecciones de Howard. Esto que ustedes están viendo aquí o estos grupos ciclados se llaman proyecciones de Howard. ¿Listo? Y se pueden construir a través de la proyección de Fisher. Estas que estábamos viendo aquí se llaman proyecciones de Fisher. Estas ya las habíamos trabajado anteriormente. Estas sí son nuevas para nosotros y se llaman proyecciones de Howard. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes encuentren la estructura del carbohidrato abierta o cíclica, entonces recuerden que la que está abierta es una proyección de Fisher y la que está cerrada es una proyección de Howard. ¿Listo? Entonces, pues bueno, no quiero complicarlos mucho con esta información, pero digamos, cuando se ciclan, hay algo bien interesante. A mí me gustaba mucho esta parte cuando la veía en la universidad, y es que simplemente, por ejemplo, en este grupo OH, cuando está hacia arriba, tiene una indicación beta, pero cuando está hacia abajo, tiene una indicación alfa. ¿Listo? Lo mismo cuando se presenta este tipo de radical. Si está hacia arriba, tiene la ubicación o la orientación D, y si está hacia abajo o hacia adentro de la molécula, tiene la ubicación L.
y ellas van a formar parte estructural de su nomenclatura. ¿Listo? En el próximo CIPAS vamos a ver un poquito de nomenclatura de biomoléculas, aunque pues no es necesario para el trabajo, pero pues para que no se vayan a quedar con la duda de cómo se nombran. Bien, entonces ya vimos los monosacáridos. Ahora vamos a ver rápidamente esos famosos disacáridos. Los disacáridos, como lo habíamos dicho, surgen de la unión de dos monosacáridos y se forman a través de algo que llamamos el enlace glicosídico. ¿Listo? Los enlaces glicosídicos son los que permiten la formación de los famosos disacáridos. El enlace glicosídico son estos que están encerrados aquí en color rosado. Normalmente se forman entre un OH y un hidrógeno de cada uno de los monosacáridos. ¿Listo? Ellos, los hidrógenos, por decirlo así, salen de la molécula en forma de agua, ¿sí? Por ahí para que no me van a decir, profe, ¿qué se hizo el hidrógeno? Y el otro oxígeno salen en forma de agua y se forma este puente entre que forma el oxígeno con las dos moléculas, y a eso se le llama el famoso enlace glicosídico. ¿Listo? Este es el enlace parcial que se forma y este es el enlace final glicosídico. Cuando salen los hidrógenos de aquí y con el exceso de oxígeno que queda, forman una molécula de agua. ¿Listo? Hay disacáridos comunes, como por ejemplo la maltosa, la sacarosa, que ya habíamos dicho que es la famosa azúcar de cocina, la lactosa, que es el azúcar típica que está en la leche, en las leches de vaquita contenta, o la celobiosa, que es otra de los disacáridos muy conocidos. Acá yo les traigo dos estructuras ya cíclicas, por ejemplo, de la maltosa, que se forma por un disacárido con dos moléculas de glucosa que se unen forman una maltosa. Y cuando se une una molécula de glucosa con otra de fructosa, forman la famosa azúcar de cocina, que es la sacarosa. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso es así como rápidamente hablando de disacáridos. Y finalmente están los polisacáridos. Los polisacáridos pues ya son una especie de macromoléculas que tienen un elevado peso molecular porque ya son muy complejas, por decirlo así. Tienen numerosas subunidades de monómeros o de monosacáridos y suelen tener esas estructuras que ustedes ven en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, suelen también representarse mediante diagramas cerrados o mediante estructuras de esta forma, digamos, geométrica, que cuando ustedes vean biología molecular, los que tengan que ver biología molecular, van a encontrar este tipo de estructuras. ¿Listo? Es común encontrar, por ejemplo, polisacáridos como la celulosa en las plantas o el glicógeno en los animales. ¿Listo? Entonces se pueden encontrar tanto en plantas como en animales. Bien, aquí vemos una molécula polisacárido de glucógeno, ¿sí? En donde se van uniendo varios disacáridos y a medida que se van uniendo estos disacáridos forman cadenas extensas. ¿Listo? Esas cadenas extensas dan origen al famoso glucógeno. Entonces, esta es varias cadenas de glucosa que se van uniendo unas con otras y cuando llegan a la cantidad suficiente forman las estructuras denominadas glucógeno. Dentro de esos polisacáridos, pues hay 4 típicos que están en la naturaleza. Voy a mencionar 2 de ellos porque son de los más importantes. Bueno, digamos 3 de ellos que son de los más importantes. El almidón, que está normalmente presente en las células vegetales. Recuerden ustedes que normalmente el almidón está en casi todos los granos, como el trigo, la avena, el centeno. En todos estos ahí tenemos almidones. La celulosa, que está presente en las células vegetales, normalmente en las estructuras de protección, en los tallos de las plantas hay bastante celulosa. Y la quitina. La quitina está presente normalmente en los hongos y en los exoesqueletos de los insectos. No sé si ustedes alguna vez han visto una cucaracha que uno intenta pisar esa hijo de madre cucaracha y uno la pisa y la berrionda no se muere. Es porque el exoesqueleto de esa cucaracha está formado de quitina, que es un polisacárido bastante rígido y por tanto hay que darle más duro como para que se muera rápido la pobre cucaracha. Bien, y pues listo chicos, con eso era nuestro CIPAS de hoy. Discúlpeme, yo sé que está bastante extenso, es un tema que da para 2 cursos, como les decía, es el final de la química orgánica y el inicio de la biología molecular. Y yo quisiera dejarles hoy una reflexión, son 4 minutos. El video dice aquí que son 8,
pero yo lo voy a poner desde el Ampliamos la minuto 4. cobertura en No Bogotá. le paren Lleva atención a lo 500 de megas Tigo, desde solo de YouTube. 68.200 No es pesos. culpa mía, no le estoy el propaganda. Ténganle paciencia. Entonces yo les voy a colocar este video Al desde transcurso el de minuto 4 Lo justo es elegir, para que lo veamos. poder elegir quién te lleva Mm, y cuánto Me pagar. pareció interesante es importante hablar de ello hoy, porque a veces todo nos habla de ciencia, pero a veces olvidamos que hubo alguien que creó todas estas estructuras tan perfectas. Yo soy completamente incrédulo de que esto haya sido cuestión del azar y que todo este tipo de enlaces, de estructuras, hayan sido creadas simplemente por una casualidad. Entonces les dejo este video muy corto, solamente van a ser 4 minutos y con eso terminamos nuestros CIPAS del día de hoy. Por favor me confirman si lo escuchan. Yo sé que algunos ya se habrán ido, se habrán parado, pero este es el momento de volverse a sentar en el CIPAS para ver esta partecita. Por favor me confirman si escuchan bien. ciencia ha descubierto que en realidad ¿Se podríamos escucha? ¿Se escucha? ser Listo, ahí va. realmente un diseño de Dios y que éste ha fijado su firma impregnada en nuestro ser, pues ahora es tiempo de que te sumerjas para escuchar lo que podría cambiar tu vida. El nombre de Dios, Yahweh, en vertical asemeja el diseño del humano, tal y como si una persona estuviera de pie mirándote. Las letras del nombre de Dios en el alfabeto común se denominan como Y, que se pronuncia como Yod, asimismo la H, que se pronuncia como Hei, de igual manera la V, que se pronuncia como Ba, mientras que el último se repite de nuevo la H, Hei. Cada una de estas letras posee un valor numérico. La Y vale 10 puntos, la H vale 5, la V vale 6 y de nuevo la H con 5. El ADN está conformado por un patrón repetitivo que forma saltos en la secuencia de aminoácidos entre los que se denomina puentes. El primer salto es un intervalo de 10, el segundo de 5, el tercero de 6 y el cuarto de 5 aminoácidos, repitiéndose este patrón en la secuencia del ADN una y otra vez hasta conformarlo todo, siendo este el diseño de nuestro ADN y de nuestro código genético. Este patrón numérico dentro del ADN resulta tener el mismo valor numérico que el tetragamatón, aquel que no vendría a ser otra cosa que el nombre de Dios. En pocas palabras, esto nos quiere decir que el nombre de Dios está inscrito en nuestro propio ADN, descubriéndolo nosotros los seres humanos recientemente, cuando el nombre de Dios tiene miles de años de conocerse. Sencillamente el nombre de Dios, Yahweh, está inscrito en cada salto y cada puente de nuestro ADN, como repitiendo Dios, 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 hasta completar nuestro origen genético. Entonces solo te queda preguntarte, ¿esto es en realidad posible? No se trata de una casualidad. ¿Es acaso que Dios en verdad nos creó basado en su diseño y que Él en verdad existe? Recuerda que tienes la última palabra y que algunas veces la verdad se encuentra más cerca de lo que te imaginas. La vida solo es una ilusión provocada por los sentimientos derramados por nuestra existencia. Tan solo estamos dentro de un juego, el cual podría terminar en cualquier momento. Listo, mis chicos, esa era una reflexión que quería dejarles hoy. Yo sé que la ciencia es muy interesante, pero definitivamente hay cosas que nos llevan a pensar un poco más allá de lo que hemos encontrado y definitivamente pues estas secuencias y estos patrones se repiten dentro de nosotros una y otra vez. Entonces, como si alguien hubiera dejado una firma. Y finalmente, para terminar, pues había otra glicoproteína que me faltó mencionarles hoy, que se conoce como la laminina. Es una estructura que existe dentro de nosotros, normalmente en nuestras células epiteliales de la piel. Es lo que nos permite mantenernos, por decirlo así, unidos a nuestros músculos y a nuestros huesos.
nos permite, digamos, hacer esa diferenciación de adhesión en los procesos de migración celular, o sea, diferenciar nuestros diferentes tejidos. Está compuesto por una molécula de colágeno, una cadena gamma, otra beta, una cadena alfa y una que se llama integrina. Y pues bueno, aquí les dejo Colosenses 1:17 para que recuerden estas cosas y que definitivamente hay algo que nos sostiene y no es una casualidad. Muchachos, Dios los bendiga. Gracias por asistir a estos IPAs. Yo sé que a veces son muy extensos, pero pues bueno, el conocimiento cuesta y hay que esforzarnos un poquito y cada día más. Chicos, Dios los bendiga. Gracias por asistir. Voy a finalizar el CIPAS para efectos de la grabación y de los compañeros. Hoy se nos fueron las 2 horas, lo tenía así proyectado. Eran 2 temas muy grandes. Entonces, voy a finalizar el CIPAS, pero me quedo con ustedes para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, chicos. Espero que la reflexión les haya gustado. Es pura ciencia. Entonces, bueno, un fuerte abrazo. Gracias, Gladys. Gracias, chicos. Entonces, voy a finalizar la grabación. Listo. Ahora sí, ya.